Damos la cordial bienvenida, como todas las tardes, noches, a quienes nos acompañan en esta jornada académica de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. El tema de hoy, como ya lo anunciamos en la introducción y está en pantalla, es comenzar una serie de actividades que ya le hicimos una antelación de 3 jornadas anteriores y nos damos cuenta que estamos en cero. No pretendemos abarcar aquí todo el concepto, sino ir tocando aspectos tangenciales, invitarlos a que miren en la página web los otros ejercicios que ya hemos hecho y nos daremos cuenta del enorme reto que está para los dirigentes políticos del futuro, este tema tan complejo, tan interesante, tan innovador y tan sorpresivo de la inteligencia artificial. Y es porque si se mira la política en contexto, son 3 etapas, ¿no? Toda actividad política tendría 3 etapas que infortunadamente no se cumplen en Colombia. Una es el proceso de la elección, el proceso de campaña electoral, con todo lo que incluye hasta la votación. El otro es el proceso de ejercicio de gobierno y el otro es el ejercicio de la calificación y la reelección. Obviamente, la política se hace es para quedarse en el poder haciendo cosas buenas, la buena política. Entonces, como veremos hoy, vamos a tocar en algunos chispazos, pero dejando muchas ideas para articularlas con las anteriores que hemos visto y seguirnos formando un concepto de este tema tan complejo y cómo se ha metido en la política y ver algunos ejemplos y algunas actividades que vamos a tocar a lo largo del tema, cómo puede afectar por lo bueno o por lo malo y cómo se presta para que personas buenas hagan cosas buenas por la humanidad y cómo la delincuencia puede hacer cosas muy malas también utilizándolas. Entonces, ese es como un abrebocas nuevo a los 3 abrebocas anteriores que hemos tenido para que nos demos cuenta que estamos realmente en pañales frente a este tema. Comencemos entonces por el principio, como dice el dicho. De las múltiples definiciones que hay, se dice como la más sencilla de entender es que los sistemas de inteligencia artificial son computadoras o equipos de cómputo que realizan tareas de manera similar a como la hacen los seres humanos, y es el caso de los robots. Y se ha armado una discusión interminable con 1000 argumentos que sí y con 1000 argumentos que no, pero partamos de un principio que todos conocemos desde cuando aprendimos las relaciones humanas básicas, o lo que en secundaria llamaban comportamiento y salud, o luego en algunas materias universitarias lo que es la sociología humana. Todo ser humano, para poder actuar, consta de 3 elementos básicos: inteligencia, razón y voluntad. La inteligencia es la que le da la habilidad de captar todo lo que está a su alrededor para discernirlo. Y al hacer ese discernimiento tiene una razón que pueden ser evidentes o no evidentes para detectar y decidir qué hace. O sea, es lo que la razón es la que le da la justificación de lo que hace. Pero se necesita un tercer elemento que es la voluntad para hacerlo o no hacerlo, ¿no? Porque puede que la inteligencia le diga hay que hacerlo, razone que es necesario hacerlo, pero si no tiene la voluntad de hacerlo, pues se le queda en el camino. Entonces, ahí es donde todavía está todo ese debate de que si los computadores o los robots o pueden hacer más que el hombre. Y se enfocan muchísimo en la parte de la inteligencia, que pueden tener una inteligencia superior a los seres humanos porque de tanto recibir datos y procesarlos, se van formando un concepto y siempre dan supuestamente la jugada o la decisión más adecuada. Pero le falta algo fundamental ahí que es la voluntad.
O sea, no la puede tener una máquina nunca. ¿Cómo hace para darle voluntad a una máquina? Una máquina siempre dependerá de que un ser humano la alimente, de que le ponga, que le enchufe o que le dé la energía o que la conecte con la tarea que quiera hacer. Al final la máquina le presenta un poco de opciones, pero no ha llegado todavía el momento en que la máquina sea completamente autónoma, absolutamente autónoma, porque siempre necesitará el hombre. Así sea un avión súper perfecto, necesita un hombre que lo prenda y que lo apague, porque lo otro es que lo deje apagar hasta cuando le acabe el combustible, ¿no? Pero que faltan muchas cosas ahí, faltan. El tema es que al entrar en este ejercicio, se dice también que son sistemas que piensan racionalmente, porque pueden emular el pensamiento lógico racional de los humanos. O sea, iría en la segunda parte, que es el razonamiento que hemos dicho. Pero volvemos al punto anterior, y la voluntad. Y luego dice que son sistemas que actúan racionalmente. Pues claro, si tienen una cantidad de información, pueden actuar racionalmente, pero le falta la voluntad. Y tenemos un ejemplo concreto aquí que nos da la pauta para entenderlo mejor. Y es lo que acaba de ocurrir en la Franja de Gaza con el ataque sorpresivo que le hicieron los palestinos, los de Hamas, al Estado de Israel. Tenían una cantidad de medidas de inteligencia artificial que supuestamente garantizaban la seguridad total. Tenían sensores que si una persona se acercaba a 10 metros de la malla, inmediatamente se activaban una cantidad de entornos y en unas máquinas de unos centrales de inteligencia complejísimas, inmediatamente ubicaba el sitio con coordenadas exactas y podían hasta inmediatamente también activar el satélite para que viera qué estaba pasando. Así de avanzado estaba eso. Tenían otro sector donde se detectaba que si se vulneraba una primera etapa de la seguridad, inmediatamente unas ametralladoras comenzaban a disparar sobre blancos previamente seleccionados en un estudio de información que le han dado al equipo técnico para que se disparara. Y tenían también una cantidad de torres de comunicaciones entrelazadas para mantener también la comunicación vía normal de celular, vía normal de teléfono y vía celular y vía de cable, de cableado. Pero ¿qué pasó? Que los palestinos detectaron todo eso e hicieron el plan de manera que con una maniobra muy bien coordinada con drones, inhabilitaron completamente el sistema y quedó la seguridad de Israel completamente desnuda y la golpearon. Eso nos dice, para tomar un ejemplo triste de lo que ocurrió, que el sistema piensa racionalmente, el sistema puede actuar como humano en muchos campos, pero le falta la voluntad, que es la del hombre que decide, o el ser humano que decide o no decide. Entonces, ahí está un detalle para entrar en materia. Ahora que hay una lista de mercado de las formas en que puede actuar más comúnmente. Entonces se dice, por ejemplo, la detección facial, que ya ustedes saben que es muy avanzada cada vez más, asistentes virtuales de voz, aplicaciones para los dispositivos móviles. Y en esencia lo que buscaría esto es hacerle la vida más fácil a las personas, como dice aquí. Pero siempre encontraremos que dentro de todo eso es data, data, datos, datos. ¿Por qué? Porque es que eso lo que va construyendo es con el fundamento científico de que un dato complementa al otro y otro dato complementa al otro hasta que va dando patrones de conducta. Entonces vemos que es un gran avance para la humanidad, que siempre será positivo encontrar más y más elementos. Ya vemos tantas electrodomésticos y cosas que hay en la casa y cada vez más sorprendente que desde el teléfono celular se puede manejar 1000 cosas, no solo la cuenta corriente, sino hasta aprender y apagar el calentador del agua o el horno microondas o activar el aire acondicionado en la casa antes de llegar para que esté de temperatura agradable. Bueno, desde lo elemental que vemos abrir una puerta de un garaje con un dispositivo o abrir la puerta del vehículo.
Todo eso ha ido mejorando, pero es datos. Lo importante que tengamos en cuenta aquí es que son datos y va dando unos patrones. Entonces, ese es el método. Ahora miremos este video que nos presenta la televisión francesa de otro aspecto distinto, pero que queremos irlo enlazando para que nos formemos los conceptos. Entonces, en primera medida, ya nos queda claro que la inteligencia pretende, por ahora la inteligencia artificial, suplantar al ser humano, pero que le falta un pequeño detalle que es la voluntad. Con tantos descubrimientos, pues uno no sabe, no sabe qué pasará ahora. Han llegado hasta especular, escuchen bien ustedes esto, especular por ahora, especular que haciéndole el estudio de ADN a los restos mortales de una persona que vivió hace no sé cuántos siglos, se podría pensar hasta en reconstruir la voz, se podría. Así de avanzado va todas estas cosas y la intención del ser humano. Que lo logren o no lo logren es otra cosa, pero nos deja pensando. Pero aquí miremos ya una segunda parte, porque lo anterior sería maravilloso, ¿no? Como una demostración de la ciencia a favor de la humanidad. Pero miremos que aquí en este video de France 24 notamos que ya hay otras intenciones del ser humano, como suele suceder con todo lo bueno que ocurre. Hola, bienvenidos a Revista Digital, donde abordamos los temas más importantes del ciberespacio, las redes sociales y los medios de comunicación de América Latina y el mundo. La inteligencia artificial llegó a la política, se ha usado para analizar datos y perfiles, por ejemplo, y también para generar mensajes personalizados y videos publicitarios que podrían resultar eficientes para campañas electorales. Pero este tipo de tecnología también podría ser un arma de doble filo, ya que además se ha utilizado para desprestigiar a adversarios políticos y hay temor de que pueda utilizarse para tratar de socavar el proceso electoral. En esta edición hablamos sobre los desafíos y beneficios. Empezamos. Un par de días antes de que España fuera a elecciones anticipadas, la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica promovió una campaña con la que buscaba presionar a los políticos. Escuchemos. Soy Carlos de Pablo López. Tengo ELA y esta no es mi voz. Es la tuya, Pedro Sánchez. Es la tuya, Alberto Núñez Feijóo. Es la tuya, Santiago Abascal. Es la tuya, Yolanda Díaz, generada por inteligencia artificial. Ojalá pudiera pedírtelo. Se trata de la historia de un paciente diagnosticado con esta enfermedad conocida como ELA y que usó la voz de los principales candidatos de dichos comicios a través de la inteligencia artificial para pedir que la ley que garantiza sus derechos sea abordada en la próxima legislatura. Este es uno de los tantos ejemplos de cómo se está utilizando la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo hay preocupación en términos de manipulación y desinformación, como este video que van a ver en pantalla publicado por el Comité Nacional Republicano en Estados Unidos, que utilizó la inteligencia artificial para recrear escenarios apocalípticos y que a su juicio sería el resultado de una eventual nueva victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales. Y aunque los republicanos dejaron claro que se trata de inteligencia artificial, en un contexto electoral la situación puede prestarse para generar confusiones. ¿Sufrirán las noticias falsas una transformación con la inteligencia artificial? Le consultamos a Ana Laura Montiel, experta en comunicación política y digital. Sí, sin duda alguna, el uso de la inteligencia artificial va a acrecentar eso que tú estás comentando. ¿Por qué? Porque tenemos mayores posibilidades de manipular la información, no solo desde el punto de vista de que sé quién eres, qué te gusta, cuál es tu tendencia política, y en ese sentido voy a arrojar, voy a favorecer que la información que a ti te gusta y la que no te gusta llegue con mayor precisión. Es decir, si tú tienes una tendencia ideológica de derecha o de izquierda, voy a generarte mayor información respecto a la tendencia que tú quieres leer, pero también te voy a arrojar información mucho más agresiva, mucho más destructiva de lo que no coincides ideológicamente. Aunado a la inteligencia artificial, como ustedes lo han visto, pues ya podemos recrear videos, caricaturas, fotografías, y esto evidentemente va a hacer que la desinformación no sea solo desde el punto de vista textual, es decir, leías un mensaje y decías, bueno, pues en ese sentido se está generando esa información. Hoy lo ves en los videos, hoy puedes alternar o puedes manipular, alternar fotografías, manipular fotografías y videos de tal manera que tú veas a tu gobernante haciendo algo indebido y esto puede generar profunda desinformación. Sin embargo, el uso de la inteligencia artificial en las campañas electorales presenta varios aspectos positivos. Ana Laura Montiel también nos habló de ellos. Bueno,
pues la inteligencia artificial nos ayuda a detectar datos que son fundamentales para poder hacer una campaña política. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Qué les gusta? Generar una buena estrategia de comunicación, una buena estrategia política que te permita tener mayor participación, que la gente vea que tus propuestas son llamativas, tienes mayor aceptación. Y hoy en día el esfuerzo que se hace porque la inteligencia artificial de certeza a los electores. Ustedes saben que en redes sociales, particularmente en Facebook, en Instagram y ahora tal vez en Threads, te mandan a hacer algo que llaman una verificación de autenticidad. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los políticos, para poder publicar o para poder pautar publicidad, tienen que hacer una verificación. Es decir, hola, yo soy Ana Laura Montiel, soy político, tengo esta edad, tengo este cargo, he trabajado en estas funciones y en ese sentido, pues poder darle mayor credibilidad a los ciudadanos respecto a las noticias que se dan. Es importante establecer marcos éticos y legales sólidos para garantizar que esta tecnología se utilice de manera responsable y transparente en el proceso democrático. Pero ¿por qué no hay a la vista regulaciones claras al respecto? Nos lo explica Montiel. Mira, la parte de los gobiernos me parece que todavía estamos dando pasitos muy pequeños. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial vino como una bola de nieve rápidamente a permear en todas las estrategias de comunicación que hacen los políticos. Y los gobiernos, me parece, no solo en México, sino en otros países, van muy lentos en ese sentido. ¿Por qué? Porque tienen que legislar, es un proceso largo para que puedas determinar qué sí y qué no está hecho. Por lo menos en nuestro país esto es profundamente tardado y en ese sentido, pues la inteligencia artificial, las estrategias de las consultoras, las nuevas tecnologías hacen que esto vaya varios pasos adelante y es difícil controlar. Yo creo que digamos que lo más efectivo es lo que hacen las propias redes sociales como Facebook, como Twitter, como Instagram, como Threads, que están buscando generar mecanismos de verificación para que no puedas esparcir las fake news. Pero lo que hacen los gobiernos, desde mi punto de vista, aún está profundamente limitado y eso pues permite a los estrategas y a los políticos que tienen falta de ética pues poder esparcir sus estrategias de fake news que confunden al electorado sin mayores consecuencias. Hasta aquí este episodio de Revista Digital. Recuerde que si quiere repetir este u otro capítulo de... Bueno, entonces antes de continuar, miremos tres aspectos fundamentales que se tocan en el video. Uno, que se puede imitar lo que sea ya, y se puede adulterar hasta mensajes, y se puede también utilizar bien, como lo relató en la segunda parte este joven con la señora que entrevistó. Pero en la tercera medida, o en la tercera parte, nos deja lo importante que es lo que queremos tocar aquí. Muchas personas quieren participar en política y eso es muy válido, totalmente válido. Pero si no están a tono con lo que tienen que legislar, regular, utilizar y emplear para difundir, entonces, ¿cómo le hacemos? No es simplemente con decir somos la verdadera derecha y vamos a salvar el país o vamos a salvar la humanidad, sino que tiene que entender el contexto, caberle el país en la cabeza, caberle el entorno en la cabeza y entender que todo está correlacionado en el mundo y que lo que estamos hablando en este momento lo pueden estar escuchando en Hong Kong, en Sudáfrica, en Buenos Aires, en Nueva York, en Chile, en Argentina, al instante. Y que así como tenemos la posibilidad de grabarlo y difundirlo nosotros, otras personas pueden hacer exactamente lo mismo con distintos métodos y si lo quieren utilizar para actividades buenas, una machera, y difundirlo masivamente. Todo eso la inteligencia artificial ya permite programas que hasta hacen la traducción simultánea en varios idiomas, algo que parecía imposible, ¿no? Increíble. Entonces, de los tres puntos tocados de que puede ser bueno o malo, nos enfocamos para el análisis y les pedimos a ustedes que para que sus intervenciones sean muy centradas en lo que estamos diciendo hoy, miremos el tema de la responsabilidad de los políticos, porque está clara que si el político es irresponsable, tramposo y bandido, como suelen ser muchos, entonces va a utilizar esta herramienta es para hacer todo tipo de patrañas y de actividades sucias. Pero si lo va a utilizar en beneficio de la sociedad,
Entonces tiene que promover la legislación y los cuidados. Históricamente está demostrado, no es de ahora, que la tecnología siempre es la que termina sacándole la ventaja, la delantera a la política, y que la política tiene que irse acomodando a la tecnología. Hemos visto cantidad de demandas y problemas que tienen Amazon, Facebook y otras entidades de ese nivel mundial en Europa, que a cada rato las sancionan, les cambian las reglas de juego. Es porque como los políticos de aquí, allá y acullá no están formados para pensar en lo que viene, sino están pensados para formar cómo incrementan sus bolsillos, entonces tienen la dificultad de intuir qué puede pasar. Entonces quisiéramos reforzar ese mensaje que nos quede muy bien grabado. Es que la responsabilidad de los políticos es precisamente hacer las normas y estarlas revisando y ajustando para que la tecnología siempre sea favorable al ser humano, porque el ser humano es lo más importante sobre el planeta y los políticos van a establecer los caminos para que ese ser humano viva bien. Pero ellos lo entienden es que van a establecer los caminos para su propio beneficio. Y ahí está el problema. Entonces ahora pasemos a otro aspecto. Paso aquí. Lo que me toca cerrar y volver a compartir porque se pegó. No hay problema, lo hacemos. Pegó esto. Algo raro nos está pasando. Nos está ganando la inteligencia artificial. Bueno, se ha detenido la función de compartir, tan raro. Algo nos pasó aquí, pero ya lo resolvemos porque lo resolvemos. Compartir. Entonces, vayamos aquí a esta otra ayuda. Este es un artículo que publica el periódico El Tiempo y nos dice cómo está influyendo o puede influir la inteligencia artificial en la política. Pues básicamente ya tocamos los temas y vuelve y dice, hacen la pregunta y el análisis si eso va a incidir en Colombia o no está incidiendo. Ya hay muchas quejas y muchas consejas que circulan en las redes contra el señor registrador, pero vayamos más al fondo para mirar las cosas y analicémoslas sin apasionamientos, sino mirando. Y es que dice en primera medida que para hacer una buena actividad política en las tres etapas que hemos mencionado, o sea, durante la campaña electoral, durante el ejercicio y durante la evaluación, para reciclar el ejercicio nuevamente, se requiere recurrir a datos, a estadísticas, a estimaciones y predicciones. Pongámosle bien cuidado a estos cuatro elementos, los datos. Desde que comenzamos el conversatorio hoy y los tres anteriores, hemos insistido mucho los datos, porque muchos datos en la ciencia van formando un concepto, y un concepto se vuelve tesis, bueno, y hace todo el proceso y se demuestra por una época, y vendrán más avances, y entonces esa tesis se renueva, y así ha funcionado la ciencia per se. Pero es siempre alimentarla con datos. ¿Y quién la alimenta? Pues los seres humanos, porque la máquina puede recibir muchos datos y procesarlos, irlos acomodando, pero tiene que haber un ser humano que le está alimentando. Entonces las fallas, los errores, los daños siempre los hará el ser humano, no la tecnología. Las bombas atómicas son disuasivas y están ahí. Y son disuasivas para que nadie se salga del redil de ninguna de las potencias. Pero si algún Putin le da por utilizarlas, entonces ya es el ser humano el que falló, no la bomba. Eso debe tener una cantidad de medidas de seguridad que le han establecido los científicos. Pero si no se cumplen con esas medidas de seguridad, puede ocurrir un desastre como el de Chernobyl. Pero no fue falla del equipo atómico, fue falla del ser humano. Igual pasa en la inteligencia artificial. Es muy buena y está ahí, pero hay que saberla utilizar y no mal utilizar. Lo mismo establece estadísticas, porque claro, procesa los datos en todos los campos, que ya hemos visto algunos, ya está en la medicina, está en la educación y en otros campos, que facilita muchísimo más el trabajo. Hace poco hubo unos debates de cuál será el futuro de los contadores, porque ya finalmente lo que se necesita es una máquina a la cual se le alimenta con todo
hasta el pequeño tendero, no tendría necesidad de contratar un contador. La única dificultad que tiene es que la ley establece que hay un contador que es el que debe firmar el balance, pero el pequeño tendero puede aprender a manejar el sistema, incluirle los datos de cuánto recibió, cuánto salió, cómo fue pago en el banco, y el sistema se encarga de hacerle el resto. Pero pues siempre necesita la firma del contador, ¿no? Ese es un ejemplo muy sencillo. Entonces, por ejemplo, dice que en el ámbito político se analiza la perspectiva de las personas en cuanto a la toma de decisiones importantes. Y aquí viene algo que a todos nos está ocurriendo muy a menudo, que es elemental, no es ni siquiera de inteligencia artificial, pero que es el paso anterior que demuestra cómo nos pueden ir controlando. Usted toma como costumbre ir a hacer su mercado cada 8 días a Macro, por decir algo, Jumbo, cualquiera de esos supermercados. Y entonces, como usted deja sus datos, permanentemente saben que compra, vamos a poner un ejemplo, 2 libras de arroz, 3 libras de pollo, 4 kilos de pescado, 11 bolsas de leche, etcétera, etcétera. Y con 3, 4 mercados que haga, ya le determinan exactamente lo que usted hace y comienzan a bombardearlo. Eso en lo comercial. Pero en lo político, imagínense que se le metan personalmente con toda esa data y muchos otros datos y comiencen a hacerle un perfil completico de todas las fortalezas y debilidades que tiene usted. Y entonces comiencen a manejarlo y a meterlo para que vote por X o Y candidato. Y hay forma de seguirlo, ¿no? Con las reacciones que tienen las redes, hasta que pueden llegar a invadir la personalidad de tal manera que la persona pierde su identidad y termina siendo utilizada por las máquinas. Ese es uno de los temores. Por eso el señor insistía en la ética y en hacer las cosas bien hechas. Relatan que ahí hubo problemas ya con la campaña de Donald Trump. Los rusos cada vez son más expertos en eso, al punto que ya se están metiendo en el país. Y China, ni se diga, ¿no? Aquí veíamos en el primer video, que tuvimos aquí en la fundación, analizando eso, lo que es una ciudad inteligente en China. Allá tienen cámaras colocadas en todas las calles, en todos los sitios públicos, que establece la identidad por la facial y entonces fácilmente pueden saber dónde estuvo una persona o qué hizo. Lo hemos visto nomás con Google en esa aplicación que tenemos, que le aparece al final del mes los sitios donde estuvo, cuántos kilómetros caminó, cuántos kilómetros se movió en vehículo. De hecho, solo le falta decir con quién estuvo y qué habló. Pero todos esos temas indican que toda esa innovación sin tener permisos expresos o permisos de la persona que está siendo utilizada, pues es grave porque le está afectando su privacidad y puede tener la tendencia a utilizarla para que haga una cosa, pero peor todavía si la delincuencia especializada se le mete en el sistema y por medio de trampas, como ya ocurre, pero mucho más sofisticadas de las que ya hay, lo induce, por ejemplo, a desocupar la cuenta sin que se dé, valga la redundancia, cuenta de lo que está sucediendo, o lo induzca a firmar cosas que no le corresponden, y como ahora las firmas electrónicas con un clic valen. Entonces son problemas complejísimos que hay que ir mirando y que tiene que tener la responsabilidad los políticos que van a asumir el riesgo. Y eso que nosotros no somos expertos ni en ciberseguridad, ni en inteligencia electrónica, sino que estamos tomando datos de lo que nos está dando y lo que estamos viendo todos los días en el mundo. Ahora dice que según ese portal se puede con la inteligencia artificial detectar la corrupción en el sistema. No solo la corrupción que uno se imagina, la trampa que hacen, sino que se puede detectar también cuando se utiliza para decir cosas que no son. Pero volvemos al tema, que con toda esa información que se va colocando de las personas, como ocurre en las fuerzas militares y de policía, que le van llevando una hoja de vida a una persona, un folio de vida, pues si lleva ya 10, 15 años, alguien que se siente juiciosamente a revisar la hoja de vida se forma un perfil exacto de quién es la persona, cómo es su temperamento, cuáles son las áreas donde se destaca, etc. Aquí el problema es que se puede saber determinada actividad de la persona, determinados comportamientos, y podría verse si está haciendo trampa
o no está haciendo trampa, o podría bloquearle el acceso porque cometió un error, también pudo ser un error que cometió en una información, y entonces es la inteligencia artificial la que lo bloquea y no es el tú a tú de la que puede aclarar con quién está interactuando. Pues tiene esos problemas. Puede mejorar la productividad de un sistema. Bienvenido todo lo que sea mejorar productividad en todos los campos, porque puede darle con tanta estadística y procesamiento de data o de datos, puede darle al empresario, al funcionario, a quien sea, ideas de lo que le está mostrando permanentemente, qué es lo que hay que corregir. Eso es muy bueno. También positivamente se puede mirar que, de acuerdo con toda la información que se tenga de una persona, mirándolo positivamente, si se coloca una fake news de él, inmediatamente el sistema puede identificarlo y puede ayudar a quitarlo de las redes. O sea, se puede utilizar mal, pero también puede haber un ejercicio donde recupera. Y finalmente dice que puede reducir el costo de las campañas políticas. ¿Por qué? Porque ya no tiene que hacer tanta aparición en público ni grandes eventos, sino con mucha gente que tiene metida, la puede ir metiendo en el sistema. Y si WhatsApp y Facebook, que son los más utilizados, mantienen la gente ocupada, ¿cómo será una actividad política muy bien montada, estrategias con puntos claves? Entonces, ahí puede reducir costos. Pero si miramos en todo esto, volvemos a los puntos principales que hemos venido tratando de reforzar hoy. Uno es que se va perdiendo la independencia del ser humano porque queda absolutamente dependiente de todo este esquema sin darse cuenta, inadvertidamente, la mayoría de las veces. Y dos, que los dirigentes políticos están alejados de esta realidad, porque si la buscan, desafortunadamente es para utilizarla mal y no bien. Ahora, el portal que ellos mencionan en el tiempo habla de las tantas cosas que insiste de las campañas políticas y de aumentar los seguidores a los candidatos. Habla de dos aspectos esenciales que los vemos aquí, que son que puede servir para un enfoque preventivo bien manejado, o sea, no solamente para hacer daño, también puede ser para detectar dónde le pueden hacer daño, pero insisten en que con base en experimentación y colaboración consentida o no consentida, se puede ir haciendo unos avances y sin embargo la persona está invadida en su privacidad. Y ya no está pasando con el WhatsApp, porque por lo menos en Facebook le envían a usted una solicitud de si autoriza o si lo quiere aceptar como amigo, como seguidor. Pero en WhatsApp simplemente le escriben a su teléfono, puede haber el sistema para bloquear eso, pero generalmente la gente no lo utiliza, y entonces le escriben a su teléfono de una vez que es que yo soy la promotora de ventas de no sé qué cosa, y eso es invasión a la publicidad con base en inteligencia artificial. Entonces se pueden meter de manera ilegal a la información que maneja una persona que no es hábil, pero que tiene un listado de contactos, y con ese listado de contactos pueden multiplicar más porque se van metiendo en los de otros. Entonces son muchas cosas que hay que tener en cuenta aquí. Es buena, insistimos, es buenísima, es un gran avance de la humanidad, pero que hay que legislarla y hay que controlarla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, establece vulnerabilidades de la economía, y en este campo sí que andan mal los políticos de Colombia y del mundo. Andan completamente desfasados. No piensan sino en sus ventajas personales, en que los planes a prometer que van a pavimentar el mar y un poco de cosas rarísimas, y no tienen casi nunca la visión de la economía. Por ejemplo, al mirar los candidatos que están para las próximas elecciones, de seguro que si se le hace un seguimiento y se les pregunta a todos, oiga, usted ya tiene establecido cuál es el presupuesto básico de su alcaldía y cuáles son las obras que están en curso, cuáles son los proyectos que hay que terminar y cómo los articula con lo que usted viene. Estamos casi seguros que más del 90% de las personas no saben ni siquiera a cuánto se eleva el presupuesto municipal del municipio que piensan gobernar.
y mucho menos sabe cuáles son los proyectos que vienen en curso, ni cuáles son los que toca sostener, ni menos articularlos con los que él presenta. Entonces, esta inteligencia artificial sí le daría, por ejemplo, una herramienta interesantísima que sería una machera, es que quien va a ser candidato a X cargo en un municipio o un departamento no se ponga a hablar carreta, sino que vaya allá donde están los datos concentrados con la inteligencia artificial y diga, bueno, está en proyecto la carretera que está construyendo la gobernación entre Pijao y Calarcá, pasando por las veredas tales y tales. Perfecto. La etapa es esta, eso cuesta tanto, los obstáculos que hay son tales, el clima puede afectar en esto, ta. Entonces, el candidato que viene va a decir, bueno, en mi gobierno tengo esta información, voy a hacer esto, sería lo lógico, ¿no? Pero es lo que menos les importa. Se dedican más a hablar mal del que esté en el gobierno para decir que él lo va a hacer mejor y eso se vuelve cíclico. Entonces, esta inteligencia artificial daría cosas como esas y muchas más, pero es un ejemplo que ponemos. Ahora, entremos a un punto interesantísimo, pero súper interesante, que se lo recomiendo a todos ustedes que lo lean. Y es que resulta que el Banco Interamericano de Desarrollo, que es una entidad muy seria, que le aporta muchísimo a la economía de Latinoamérica y del mundo, y que ha integrado muchos proyectos, valga la redundancia, de desarrollo, produjo en el año 2001 un manual de formulación de proyectos para inteligencia artificial. Oigan eso. Y ya es 2001 y estamos a 2023. Si le hacemos una pregunta a los, no sé, cerremos en una cifra, 12.500 candidatos que están en este momento jugándose sus curules, puede que sean muchos más, pero digamos que 12.500 por ponerlo ejemplo. Seguro que la gran mayoría no sabe ni siquiera qué es el Banco Interamericano de Desarrollo y no sabe que esa entidad tan seria ya le hizo un manual que es una maravilla, se lo recomiendo leerlo a todos. Me embelecé leyéndolo, lo entiende hasta un bobo. Es muy sencillo, pero le da una claridad exacta de cómo un político, para hacer política pública, una institución, tiene todos los pasos lógicos, organizados y sistemáticos para utilizar la inteligencia artificial e idear proyectos. Entonces miremos algunas de las cosas que dice. Este es el contenido, esta es la tabla de contenido, el índice de ese manual. Cada cosa que ustedes leen le encuentran una claridad total, habla de definir siempre el problema, porque es que si no se define el problema de ahí para allá, ¿usted cómo hace para resolverlo si no lo ha definido? ¿Qué es lo que va a resolver si no tiene el objetivo claro? ¿Cómo se hace el análisis de prefactibilidad? ¿Cómo define de ahí para allá los objetivos? ¿Cómo describe las acciones que va a realizar? ¿Qué falta le hizo al señor Petro mirar este manualito para que hubiera hecho algo serio con su plan de desarrollo y a los que lo siguen? Y ahí para allá ustedes ven todo y tiene una cantidad de anexos. Es un manual fabuloso, se lo recomiendo. Está gratis en el Dr. Google. Y vemos aquí la explicación del manual, por qué lo hicieron, cuáles son las razones, para quién va dirigido y sobre todo que insisten dos elementos claves, conceptualización y diseño, que es la primera parte, y luego la ejecución. Si quienes quieren, desde las reservas o desde el país que hablan que hay que formar un nuevo partido político y que somos los líderes y los salvadores, se dedicaran más bien a estudiar esto, nos iríamos decantando y podríamos organizar algo serio. Porque es que ningún proyecto se hace si no se monta como una empresa. Y una empresa debe tener elementalmente conceptualización, diseño, ejecución, evaluación conceptual y se vuelve cíclico. Entonces este manual nos da esas ideas sobre la parte de la inteligencia artificial, no sobre todos los proyectos. Pero vamos a aprender más cosas aquí interesantes para que todos nos enfoquemos. Le da estos ciclos que ustedes saben cuando se estudian temas de administración, siempre le explican a un poco de ciclos a uno y se lo hacen hasta aprender de memoria. Y entonces el ciclo siempre será identificar el problema, que eso es en cualquier actividad. En otros mecanismos académicos le ponen otros nombres, pero fundamentalmente es lo mismo.
la formulación de intervención, o sea, ya tomar las decisiones cómo se va a hacer y cómo se va a proceder, el sistema de toma o soporte de la decisión, la implementación de la política y la evaluación, algo para lo cual los colombianos somos bastante ariscos y más los dirigentes con poder. Todo el que tenga poder en Colombia difícilmente acepta que le evalúen su trabajo. ¿Por qué? Porque como no se trabaja con proyectos, si se trabajara con proyectos, con estadísticas, con estrategias, el mismo procedimiento le diría, tocó hacer la evaluación y vamos a revisarlo. Las empresas que revisan y evalúan son exitosas porque siempre están corrigiendo lo bueno, lo malo y lo feo, dándose garrote. Y en la política, que es la principal empresa, a nuestros dirigentes no les gusta eso porque prefieren mantener esa imagen de todopoderosos ante la población que gobiernan o desgobiernan y no que la misma población lo esté evaluando. Es que la evaluación debe venir de la población, si hay democracia, ¿no? Y luego dice aquí como el sistema, ya el propio sistema de la decisión, tiene una cantidad de cosas por dentro, que es todo un curso, no lo vamos a decir hoy, sino simplemente dejamos la idea de que una toma de decisiones no es que quien está al mando del ejercicio o en la dirección de la administración pública decide por él y los demás tienen que hacerle, sino que tiene lo que se llama hoy en día la gobernanza, que es la interacción. Pero teniendo las herramientas de inteligencia artificial, que es lo que se quiere positivamente con esto, la persona tenga esos recursos y esos mecanismos. Ahora dice aquí algo muy importante que casi que hay que leerlo textual. Y dice que el rol de la persona a cargo de la toma de decisiones de la política pública, o sea, el director del proyecto, en este caso, si es una alcaldía que está haciendo un proyecto, pues el director del proyecto es el alcalde. Puede que tenga un director ejecutivo que es una persona que, un secretario, pero el director del proyecto es el alcalde. Entonces aquí viene lo más importante, no es desarrollar la herramienta basada en la inteligencia artificial. O sea, no es que él tiene que ser experto en el mago que se la sabe toda de inteligencia artificial, pero sí le corresponde la responsabilidad de formular el proyecto, o sea, saber qué es lo que le va a aportar a la ciudadanía con un proyecto de inteligencia artificial aplicado a X o Y actividad que él va a hacer. Comunicarse con el equipo técnico, algo que a menudo no ocurre. Y esto lo vemos muy repetido cuando suceden los descalabros. El más reciente, el más visible, el más escandaloso que hubo en Colombia fue el de la señora Abudín, ¿cómo era? Abudine, la ministra de Comunicaciones, que hubo un desvío, un gasto de una cantidad de dinero y ella siempre se justificó en que no ha tenido comunicación con el equipo técnico. Y resulta que esto el manual nos lo está diciendo y eso lo dijo en 2021 y si no estoy mal ese escándalo ocurrió en el 2021. Este manual del BITS, que no es de obligatorio cumplimiento, pero es una guía grande, nos está diciendo a los ciudadanos que es que el dirigente político no es quiere sí o no, es que tiene que estarse comunicando con el equipo técnico en todos los campos, más en la inteligencia artificial. Pero aquí le da otra tarea, monitorear la mitigación de los riesgos. ¿Para qué? Para lo mismo que acabamos de decir, que no se descargue en que son los técnicos y si ellos fallaron, son ellos, pero yo estoy aquí y soy indemne. O sea, como un cuento viejo que hay en el ejército. Todo lo bueno es gracias a mi genialidad y todo lo malo que pasa en la unidad es culpa de mis subalternos. Lo otro, determinar la viabilidad de la herramienta y rendir cuentas por la ejecución. Entonces, no es simplemente decir que se necesita la herramienta de inteligencia artificial, sino hay que determinar si realmente la necesita en ese campo o en otro campo de su actividad. Y lo final, rinda cuentas de la ejecución. Volvemos al tema de la evaluación. Entonces aquí vemos otra cantidad de cosas. Interesante esto que resaltan aquí, tomando un concepto de un señor de apellido Cabrol, que es experto en inteligencia artificial y en proyectos, y dice que existe el riesgo adicional de plantear los proyectos de inteligencia artificial desde la tecnología y no desde el problema social particular. Lo acabamos de decir y lo repetimos para que a todos nos quede claro. No es simplemente que el señor alcalde, el señor concejal, porque ven que hay un negocio de inteligencia artificial que puede redituarles para sus beneficios, entonces lo utilicen
simplemente el contrato con todos esos elefantes blancos que ya conocemos, porque este sería un elefante blanco digital, ¿no? Que contratan algo para lo que no necesita el municipio y compran un montón de equipos y máquinas y contratan unas personas y al final, ¿cuál problema social va a resolver si ese no es el problema social de ese municipio o de esa región, de esa vereda? Y dice también que todo proyecto está en riesgo si no se plantea la política pública correcta. ¿Qué nos está diciendo con esto? Para quien quiere participar en política. Que finalmente volvemos a lo que hemos dicho desde el principio. Las herramientas son una maravilla, son lo perfecto que hay, pero es el ser humano el que determina las necesidades de su comunidad, de su departamento, de su municipio, y es quien dice cómo o visualiza bien asesorado cómo utiliza estas herramientas para que las cosas funcionen mejor. Entonces, un vuelco total que la tecnología le está dando a la política y que refuerza los conceptos de gobernanza y gobierno. Ahí hay otros errores que se cometen, no nos vamos a poner a entrar en esos errores porque ya sería una clase completa de esto y no se trata de ello, sino se trata de entender que el manual existe, que nos está diciendo dónde está la esencia y la fuerza y dónde está la solución a los problemas y cómo se debe hacer. Ya para antes de darle la palabra a ustedes, hagamos unas breves reflexiones que nos ayuden a fortalecer estas ideas que hemos soltado hoy. Es una herramienta, no puede superar la voluntad de los seres humanos bien entendida, ¿no? Es una herramienta y es el ser humano el que la tiene a su disposición y ojalá sea más perfecta cada vez en todos los campos, en la medicina, la educación, la hacienda pública, la cultura ciudadana, el parqueo de las motos, de los carros, el tránsito, el pago de los peajes, todo lo que queramos que sea perfecto, pero seguirá siendo una herramienta porque las decisiones tienen que ser de los seres humanos. Y entonces ahí hay varias cosas que hemos insistido, que no se le descargue la responsabilidad a la herramienta, que no se le descargue la responsabilidad a los técnicos y que no se olvide que siempre lo que se haga con inteligencia artificial no es para favorecer al señor alcalde, al señor presidente, al señor gobernador, sino a la comunidad. Si no tiene beneficio para esa persona, quiere decir que el proyecto es necesario, lo que está mal enfocado y que hay que buscarle es en lo que favorece a la comunidad. Lo otro es un elemento que lo hemos insistido mucho en esta palabrita y no se nos olvide, datos, datos, datos. Y está demostrado que así, por ejemplo, como la geopolítica es una ciencia que se nutre de la sociología, la psicología, la historia, la antropología, la geografía, etcétera, pues cada vez más la inteligencia artificial se irá alimentando con todos esos datos, para bien o para mal, porque ahí lo acabamos de ver con esa explicación que nos dio la joven mexicana muy clara acerca de los tres aspectos en que puede incidir esto. Ahora, como es una herramienta, entonces es parte de una estrategia. Anoche el coronel Fuentes preguntaba algo que podría estar enfocado por aquí del desvío intencional de la información y la desinformación como una estrategia. Entonces explicábamos que una cosa es la estrategia, otra cosa es el fin y otra cosa es la herramienta. Entonces la inteligencia artificial seguirá siendo una herramienta para las estrategias, pero jamás será un fin. Y eso lo acabamos de ver cuando vimos que la responsabilidad de los dirigentes políticos es utilizarla siempre en beneficio de las comunidades. Entonces es un medio, no es un fin, no es el punto de llegada, es un medio por el cual se avanza. Requiere de seres humanos estructurados, que sean correctos, que sean honestos, que entiendan que la ética siempre debe estar por encima de cualquier otro comportamiento que sea atentatorio contra el beneficio comunitario. De igual manera, como lo hemos visto ahora y lo estamos entendiendo seguramente todos, es un reto para la forma de hacer política en Colombia que se nos vino ya. Y como decía la joven mexicana, el problema es que eso avanza tan rápido que los dirigentes políticos se quedan cortos. Y si tenemos candidatos pensando únicamente entre la pelea de Petro y Uribe, pues así no vamos a avanzar nunca en entender estos problemas tan fundamentales y no vamos a tener quienes orienten a nuestras comunidades
ni quienes busquen soluciones inteligentes con inteligencia artificial para coadyuvar a educar mejores generaciones, y seguiremos con jóvenes metidos en el narcotráfico, en la guerrilla, en las pandillas, las bandas, secuestradores, ladrones, etcétera, porque no hay políticas de educación claras acomodadas a una realidad del mundo. Y las políticas las hacen los políticos, pero si los políticos no les gusta la educación, entonces, como dicen los costeños, y ajá, debe apuntar siempre a objetivos concretos, y nos lo repitieron ahí a lo largo de los documentos que vimos, que es siempre objetivos puntuales sobre los cuales se va a utilizar la inteligencia. No simplemente decir que vamos a mejorar las bases de datos de la alcaldía para hacer un negocio. Sí, pero eso en qué le beneficia a la comunidad. Entonces, si tiene unos recursos, los destinó para eso, pues búsquele cuáles son los proyectos, asesórese de gente, escuche al Consejo Municipal, escuche las comunidades y entre todos monten unos buenos proyectos que tengan objetivos concretos. Porque volvemos al punto número 1. La inteligencia artificial es una herramienta, no un fin, no es para chicanear. Los proyectos políticos son humanos, no mecánicos ni digitales. Tienen herramientas de todas las clases para que sean buenos. Y reiteramos una vez más, ojalá sean maravillosamente instructivos, pero siempre deben contar con un ser humano o con un equipo humano que los dirija, y a ese ser humano naturalmente le corresponde ser muy ético, porque su dirección es la que va a enfocar la comunidad hacia el bien, hacia el mal o hacia el sector equivocado. Y finalmente, como todo lo que nos ocurre en la vida, en el planeta, los seres humanos, la inteligencia artificial es cíclica y exige actualizaciones y correcciones. Entonces se necesitan personas que tengan la mente muy abierta, que estén dispuestas a aceptar los retos, a encararlos y a buscarle soluciones, contando con una gran herramienta que es la inteligencia artificial. Ustedes dirán, pero este sí que es cansón con el cuento de la herramienta, y seguiremos siendo cansón con eso. Es una herramienta, no es un fin, no es una estrategia. Es una herramienta porque el ser humano es lo más valioso que hay sobre el planeta y siempre tendrá que tomar decisiones favorables a los seres humanos. Entonces llegamos a la parte del ejercicio. Mi coronel González, les pedimos a todos los asistentes que no se vayan, porque solamente hay personas que se van apenas se les pide la intervención, y es que nos digan sobre estas reflexiones, que escojan 3 aspectos muy puntuales y de manera muy corta, nos digan, me parece que esto es así y así respecto a la aplicación de la inteligencia artificial en la política. Quien no quiera opinar simplemente nos saluda, nos dice estoy aquí y le da la palabra a otra persona. Pero les pedimos que se queden hasta el final porque es interesante escuchar este debate, que es lo que más nos enriquece. Adelante, mi coronel González, si es tan amable. Gracias, mi coronel. Entonces, por favor, nos deja las reflexiones ahí en el tablero y para que nos sirva de referencia. Y vamos a proceder entonces en la forma tradicional. Quien quiera opinar, levante la mano, y si no, vamos pidiendo los conceptos por turnos para que se expresen sus criterios. Ha levantado la mano don Bernardo Fuentes. Adelante, don Bernardo. Muchas gracias, mi coronel. Muy buenas noches para todos los participantes. Yo de los 3 puntos, pues, escogería el primero, que es una herramienta, obviamente, porque pues tiene una forma de realizar, de desarrollar precisamente algún tipo de manejo o de orientación hacia lo que vamos a proponernos para lograr. El segundo, pues me parece importantísimo que es el 6, debe apuntar a unos objetivos concretos. Es decir, no podemos irnos a cosas generales, sino a cosas muy puntuales y muy concretas en esta herramienta.
Y obviamente la 8, que es cíclica y exige actualizaciones y correcciones. ¿Por qué? Porque esta es una herramienta que es ciencia y arte. Ciencia porque va a estar en investigación constantemente, poderla alimentar de esa manera. Y arte porque toca estarla puliendo. Hay que pulirla, hay que dejarla diáfana, transparente, actualizada. Gracias, micrófono. Muchas gracias, don Bernardo. Por favor, cierra su micrófono y baja la mano. Y damos la palabra a doña Marta Luz Celedón, que tiene la mano levantada. Adelante, doña Marta. No, le habla René Ropero. ¿Cómo estás? Yo quiero felicitarlos porque realmente lo que estamos viendo es lo que veíamos antiguamente en las películas de hace muchos años, cuando veíamos los supersónicos y veíamos que pasaban una serie de cosas, y en este momento estamos viendo que el que hizo todas esas películas nunca pensó que íbamos a llegar a ese futuro. Esta parte de las reflexiones que nosotros tenemos que hacer es porque, como decía nuestro compañero Villamarín, esto es de doble ruta, porque sirve para los buenos, pero también sirve para los malos. Para nosotros los buenos nos va a servir para muchas cosas, nos va a servir como para fiscalizar de mejor forma a estos políticos corruptos que se están robando la plata, y ya no nos podemos dejar meter los dedos a la boca tan fácilmente, porque todo lo vamos a encontrar más fácil. Entonces, esas herramientas que se están presentando son buenas, son que tenemos que nosotros totalmente estar actualizándonos constantemente para poderlas manejar, que va a servir de doble filo, que vamos a perder lo más importante que tenemos, que es la privacidad. En el campo de nosotros, para negocios, nos va a servir bastante y va a requerir lo que dice la alimentación constante para poder competir en el mercado. Muchas gracias. Muchas gracias por su opinión. Por favor, cierra su micrófono y baja la mano. Damos el turno a doña Rosita Medina. Adelante, doña Rosita, que tiene la mano levantada. Muchas gracias, mi coronel. Realmente se trata de una herramienta nueva para quienes formulamos proyectos de distinto nivel. Justamente en nuestro proyecto político estratégico de la Fundación hemos definido como muy importante lo que es un modelo matemático de simulación, que es la herramienta que actualmente se usa en la formulación de proyectos, para no solamente diseñarlos, sino evaluarlos durante la ejecución y corregir a través del modelo matemático, blindar los riesgos que se pueden presentar. Por supuesto que bienvenidas todas las herramientas. La inteligencia artificial es esa parte de la robótica, como lo dije al comienzo, de la informática, perdón, fundamentalmente, pero también de la robótica, que con combinación de algoritmos nos va a ayudar en forma mucho más rápida y con menor riesgo de cometer errores en lo que es justamente la evaluación inicial de un proyecto para establecer una prefactibilidad, una factibilidad, corregir cualquier cosa que se vaya presentando en la ejecución. Y por supuesto, esto necesita, a pesar de ser una herramienta como lo es un computador, como lo es un teléfono, es una herramienta que va a ser costosa, muy costosa. Por supuesto, entonces, probablemente no sea del interés de los políticos, pero tendrán que ayudarse de un técnico que lo maneje, porque va a ser un reto grande para no equivocarse en los proyectos y poder dar con precisión lo que se va a hacer y presentar los resultados como deben ser. Espero que ya muchos se interesen en matricularse, porque no demoran las universidades, especialmente de las facultades de ingeniería,
presentar los cursos de educación continuada para aprender a manejar ese tipo de máquinas, ese tipo de herramientas nuevas. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, muy amable, doña Rosita. Tiene el micrófono abierto el ingeniero Alfredo Gruber. Adelante, doctor. Muy buenas noches, un saludo a todos ustedes y Buenas este es un noches. tema realmente apasionante. Yo voy a concretarme en 3 puntos. Requiere de seres humanos estructurados. Bueno, esto significa pues que hay que hacer un esfuerzo muy grande en adiestramiento del personal que va a estar envuelto en esto. Es una tecnología que hay que dominar y para dominarlo hay que entenderla bien y familiarizarse muy bien con todas las herramientas necesarias para poder contribuir pues, con el desarrollo de proyectos, la evaluación y inclusive los resultados. Entonces, esto yo creo que es una de las mayores debilidades que tenemos, como bien apuntado el coronel Villamarín. Bueno, de todos estos personas que estamos eligiendo en los diferentes cargos políticos a nivel nacional, ¿quién realmente está preparado? ¿Quién está consciente de lo que realmente son las prioridades de las poblaciones o de las comunidades en donde va a desenvolverse en su trabajo? Yo no creo que haya mucha gente bien preparada para eso, y mucho menos preparado para manejarlo bajo un esquema tecnológico avanzado. Entonces, aquí hay que hacer un esfuerzo enorme para poder contar con personal idóneo, honesto, preparado para manejar situaciones, pues, que van a requerir de la ética y de unos buenos resultados. Esto está íntimamente ligado con las actualizaciones y correcciones. Si no tienen concepto claro de estas nuevas tecnologías, pues tampoco van a estar interesados en actualizarlas o corregirlas, ¿no? De tal manera, pues, que nuevamente entramos en un proceso concreto, complejo de adiestramiento para poder tener gente calificada para poder realizar su trabajo eficientemente. Y el tercer tema es el apuntar hacia objetivos concretos. Yo creo que en la mente de los políticos el objetivo es permanecer en el poder y lograr más poder si es posible y beneficios personales y beneficios políticos. ¿Cómo eliminar eso de la mente de los políticos que tienen unas ambiciones absolutamente ajenas a lo que significa pues una buena administración? Entonces estamos ante una situación gravísima que tenemos que encarar para formar, y yo creo que aquí la Fundación está haciendo una excelente labor, ¿no? con todos nosotros y con todas las herramientas comunicacionales que tiene. Pero eso no es suficiente para llamar la atención de los políticos que tienen otras visiones y otros pensamientos. Esos son mis comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, don Alfredo. Damos a continuación la palabra a el señor don Ricardo Marín. Adelante, don Ricardo. O el usuario que se identifica con iPhone. Adelante. Sí, señor. Creo que yo no he mirado bien la lista. Importantísimo el tema de hoy, muy técnico, muy aceptado y sobre todo que da una buena información para efectos de quienes les interese o sean inquietos o quieran perfeccionar sus conocimientos al respecto, pues nos dirijamos a algunos de esos medios para ilustrarnos y aprender algo más
en nuestras modestas experiencias de la vida. Yo pregunto, una preguntita suelta por allí, si en algún momento dentro del sistema democrático de elección de las autoridades que gobiernan un estado, un país, un departamento, un municipio, no podría entrar como un requisito sine qua non tener conocimiento de estos temas de inteligencia artificial. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, el turno es para mi mayor Mendoza. Adelante, mi mayor. Muchas gracias, mi coronel. Yo repito casi la de todos. La herramienta, principal herramienta realmente para desarrollar absolutamente todo dentro de la inteligencia artificial. Pero esa herramienta debe ser como lo que hemos dicho, lo que se ha dicho, debe ser totalmente buena y que sirva, que no nos pase lo que está pasando en todos los países con la parte electoral, donde meten toda la información dentro de un software y ahí pudren todos los resultados porque lo hacen así, y así está, ya lo vimos 3 veces aquí en Colombia y ahorita van a repetir, y acabó de pasar en la Argentina. Entonces, esa es una herramienta mal utilizada o que se está utilizando perversamente. El otro tema es el punto 6, donde se debe apuntar a objetivos concretos para no estar improvisando y estar haciendo lo que hace el señor Petro, que todos los días sale con una vaina diferente y cambia y quita y se retracta y no desarrolla absolutamente nada. La 8, que es cíclica y exige actualizaciones y correcciones, dado el caso de que todo cambia y evoluciona, y especialmente aquí en Colombia, donde cada vez que echa la ley, echa la trampa. Entonces ahí es donde tenemos que hacer las correspondientes correcciones para no caer en todos esos actos de corrupción que los vemos en todo momento. Muchas gracias. Muchas gracias, mi mayor. Tiene el turno ahora don Raúl Peña. Adelante, don Raúl. Bien. A continuación, don René Ropero. Adelante. Ya habló mi coronel. ¿Ya habló? Ah, bueno. Ok. Don Roberto Castillo. Adelante, don Roberto. Buenas noches, ¿sí me están viendo? Sí, estamos escuchando. Bueno, yo creo que la cuestión de la inteligencia artificial para mí es un mundo fascinante. Yo creo que hay más de uno de nosotros personalmente que nos gusta envolvernos en ello, en la tecnología, en saber utilizar la herramienta, en saberla trabajar, aplicar. Hay muchos que no somos científicos en esta parte de la tecnología muy avanzada, pero ya la estamos aplicando. Hay muchos que ya sabemos manejar una región, una vivienda, unos locales a través de un teléfono. Es fascinante. Es fascinante colocarle voz a una cámara. Es fascinante cuando hacemos proyectos y le colocamos y sabemos conducirlo con lista de chequeo. Y indudablemente la inteligencia artificial se utiliza a diario para cosas buenas o para cosas malas. Desafortunadamente es así cuando nosotros nos atrevemos a trabajar voces, a hacerla voces y palabras por milésimas. Hay uno que ya tenemos cierta, como dice, estamos más avanzados que otros. Yo considero que soy de esa clase de persona que me gusta hacer mucho la cuestión de la prueba, no de inteligencia artificial, no sé cómo se llamará, pero saber utilizar esa herramienta para
para hacer posible lo que antes para mí, en lo personal, era increíble que sucediera. Por decir, yo sé editar voces, sé de aplicaciones donde puedo X persona decir una cosa que no lo ha dicho para cosas buenas, en mi caso. Pero si yo digo, si hay personas como nosotros que sabemos super editar cosas buenas, me lo imagino en manos de personas que utilizan la tecnología, porque la inteligencia artificial es tecnología y por supuesto no va a ser superada por la imaginación del ser humano, no va a ser superada, pero bien utilizada puede dar crédito, intencionalidad, que estamos superando a X persona para saber llegar a X comunidad o no. A mí me fascinan estos temas, de verdad que sí. Me gusta acercarme a las aproximaciones, me gusta acercarme a las super editaciones. Hay que supereditar. No sé, de pronto aquí el señor coronel Luis Alberto Villamarín conoce de pronto algunas fortalezas personales nuestras donde nos hemos atrevido. Indudablemente no estoy hablando de la inteligencia de tipo estratégico y demás, sino de la inteligencia artificial técnica de tipo humana, de lo que tenemos hoy en día en nuestro alcance. Y yo pienso que esto nos ayudó mucho la cuestión de la pandemia. Empresas que ya son manejadas artificialmente, eso a través de la pandemia ya es cierto. Hay empresas que a nivel mundial son manejadas artificialmente y hoy en día aún se mantienen. Es cierto que nosotros podemos manejar una vivienda con claves de su ingreso a la portería, de su ingreso a los hornos microondas, de sus ingresos a los aires acondicionados, a todo tipo de máquinas que existan en la vivienda, a colocar voz a los aparatos, inclusive cuando se aproximan a ellos. Personalmente he aprendido a hacerlo, pero para cosas buenas. Y hay otras cosas donde me siento que tengo que ir en busca de ellos para aprender más de la inteligencia artificial. Utilizarla en buen sentido, es bueno hacerla. Utilizarla mal, por decir, en el punto de vista para los políticos, yo creo que se está utilizando desde hace rato. Claro que sí. No en vano y no es mentira que la inteligencia artificial no es bien manejada, no es mal manejada por las famosas bodegas. Hay personas que tienen la capacidad que en una hora, en menos de una hora, de tener 5.000 personas falsas en una red. Eso hay personas que ya lo saben hacer, pero hay personas que también saben contrarrestar esas cosas. O sea, desafortunadamente, esa es la inteligencia artificial. Quiera Dios que sepa, que sea bien conducida por los gobiernos, por los países, por los políticos, pero de manera por el bien de la comunidad y por el bien del mundo entero. Bueno, esas son mis pequeñas reflexiones y me disculpa si me extendí. Este es un tema que a mí me gusta muchísimo. Muchas gracias, don Roberto. Si hay alguno de los asistentes que no le haya dado la oportunidad, por favor manifestarse, porque a veces se me salta la lista. Bien, entonces, en ese caso voy a dar mi opinión, ya como último participante. Me quiero referir al punto 5, el reto para la forma de hacer política. Pues ya hemos mencionado en otros campos que un buen político tiene que ser una persona muy polifacética, multifuncional, muy ilustrada, muy conocedor, no en profundidad ni especializado, pero sí en el campo genérico de muchos temas. Mi coronel Villamarín hizo ahora una relación de temas que componen a un buen geopolítico. De tal manera que este es parte de eso precisamente. Conocer el uso de los sistemas, de la tecnología
electrónica de proceso, de memoria, de memorias,